Al pobre Uribe le han montado todo un cartel de testigos en contra. Pagos con dineros de guerrillas y de la izquierda terrorista. Usted sabe, Paulita, que esos comunistas son muy mentirosos. No es humor, tal cual asegura él que hace muchos años le montaron un cartel de testigos falsos. La cuestión es que la mayoría de esos testigos, cuando yo me puse a mirar, están muertos. Los desvivieron. No, señora, de muerte natural, eso es ley divina. Y los otros, que aún están vivos, también están a punto de morir de muerte natural, por supuesto, ya saben, un cianuroinfarto. O están muertos de miedo. Les muestro. Primero vamos con sus mismos socios, sus aliados políticos y sus empleados, que por pura coincidencia acusan a Uribe de las mismas cosas: conformar grupos paramilitares, dar órdenes para masacres, dar órdenes para ejecutar políticos y líderes de oposición, mandar a chuzar periodistas y opositores, amenazar a jueces y magistrados, montar falsos positivos judiciales, y la lista sigue. La otra coincidencia es que ya están desvividos. Pedro Juan Moreno. Él fue secretario de gobierno de Álvaro Uribe cuando fue gobernador en el año 1995. Este señor creó Corsecom, una de las cooperativas de paramilitarismo que está vinculada en este caso a la masacre del Aro. Fue asesor de grupos paramilitares, confirmado por la confesión de Salvatore Mancuso. También fue presidente de Fedegan. Pedro Juan comenzó a tener diferencias con Uribe y lo dejó de apoyar, especialmente cuando supo que Álvaro Uribe se quería reelegir. Entonces ahí fundó un periódico que se llamaba La Otra Verdad y comenzó a contar cositas. Y dado que este señor conocía detalles tan íntimos de la creación de grupos paramilitares que llenaron a Colombia de ríos de sangre, Pedro Juan muere en un accidente de helicóptero en su camino a Urabá. El helicóptero en el que iba se cayó de manera accidental y adivinen ustedes quién salió a confirmar que esto era un accidente. El entonces director de la Aeronáutica Civil, Fernando San Clemente, que por si no se acuerdan fue el embajador de Duque al que le encontraron 3 laboratorios de cocaína en su finca. También accidentales, por supuesto. ¿Sí ven cómo todo está conectado? Aunque San Clemente dijo que había sido un accidente, la cuestión es que después aparecieron otras declaraciones. Entre esas, las del mismo Rito Alejo del Río, quien dijo que ese accidente había sido planeado. Y la prueba reina, una testigo clave, que se llamaba Nancy Esther Zapata Orozco, una funcionaria de la Aerocivil que trabajaba en el aeropuerto La Herrera. Ella presencia cómo se trama la manipulación de ese helicóptero y envía un correo muy asustada a una de sus amigas. En ese correo detalla cómo Don Berna y Álvaro Uribe Vélez tenían que ver en eso. Nancy muere de un tiro con silenciador en su trabajo. Y su cuerpo aparece con un cartel que decía: aquí no se admiten zapas. Una amiga de ella, Diana Urrego, que también trabajaba en el Olaya Herrera, desaparece después de hacer público que le estaba preparando una misa en memoria de su amiga Nancy. Ella aparece muerta en su apartamento con signos de tortura. Se metieron con el gran patrón. Pero sigamos que hay mucho más. Francisco Villalba, considerado el profesor de los descuartizadores en las filas paramilitares, fue uno de los primeros en narrar el horror paramilitar de cómo mataban con sevicia y con disfrute, y cómo a punta de ríos de sangre era que sembraban el terror solamente a dedo y orden del patrón. Él fue uno de los pocos condenados por la masacre del Aro. En ese juicio precisamente él declaró cómo Álvaro Uribe, siendo gobernador de Antioquia, le dio la orden a Salvatore Mancuso y a Carlos Castaño de borrar con el pueblo. Después de ser condenado y de dar sus declaraciones, aparece una carta firmada por él en todos los medios de comunicación. Y aquí les va cómo se creó el verdadero cartel de testigos. Según la carta que aparece publicada en todos los medios de comunicación, que era de Villalba, él aparece pidiéndole perdón a Álvaro Uribe por haber mancillado su nombre y su reputación. Después se descubre y él mismo confiesa que él no escribió la carta, sino que él sencillamente firmó una carta en blanco. Él lo hace muerto de miedo porque le prometen beneficios y traslado de cárcel. Finalmente lo envían a casa por cárcel y a los 5 días muere asesinado por sicarios. Pura coincidencia, pura coincidencia. Carlos Areiza. Este señor dio testimonio en contra de Luis Alfredo Ramos, que fue gobernador de Antioquia y senador. Ramos, según el testimonio de Carlos, fue apoyado por paramilitares para esas 2 elecciones. Areiza también habló de cómo los hermanos Uribe habían conformado grupos paramilitares en Antioquia. Una vez Areiza da su testimonio, Luis Alfredo Ramos envía a la cárcel de Itagüí a un personaje conocido como el Patriota. Ustedes seguramente lo han visto. Este personaje va a la cárcel y de parte de Ramos le ofrece ayuda a Areiza a cambio de que escriba o firme una carta en blanco. Todo eso después de que Areiza recibiera múltiples amenazas de muerte. Por sapo. Areiza, muerto del susto, firma la carta en blanco y después esa carta aparece en todos los medios de comunicación. En esa carta decía que era ahora Iván Cepeda el que le había pagado por falso testimonio en contra de Luis Alfredo Ramos y de los hermanos Uribe. Adivinen ustedes quién hace esa divulgación y defensa de Álvaro Uribe y su combo. Nada más y nada menos que Gustavo Moreno, el mismo zar anticorrupción que terminó condenado por liderar el cartel de la toga. Era Moreno la mente brillante que estaba orquestando el cartel de testigos. Al señor le gustan las mañitas. ¿Sí ven ahora cómo todo se sigue conectando? Moreno salió en múltiples medios a decir cómo una investigación muy seria estaba mostrando cómo se estaban configurando carteles de falsos testigos para dañar el buen nombre de personajes como Nancy Patricia Gutiérrez, exministra de Uribe, condenada por parapolítica.
Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, también condenado por parapolítica. Álvaro Hernán Prada, actual director del Consejo Nacional Electoral, también vinculado a investigación por paramilitarismo. Por supuesto, los hermanos Uribe, a Santiago por crear el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y Álvaro Uribe Vélez por crear casi todo el paramilitarismo en Colombia. ¿Se dan cuenta cómo siendo victimarios se han hecho las víctimas? Carlos Areiza en varias entrevistas dice que él sabe que lo van a matar. Después de que su carta saliera en medios, él la desmiente en la misma Corte Suprema de Justicia, diciendo que él no la había escrito y manteniendo su testimonio en contra de los hermanos Uribe Vélez. Después de eso le dan el beneficio de casa por cárcel y en ese momento lo matan a tiros. Y adivinen ustedes a quién se le fueron los deditos en Twitter. A Uribe Vélez, que sale a decir que Carlos Areiza era un buen muerto, un bandido que murió en su ley. Viste, Paulita, de muerte natural, porque si el patrón lo dice, eso es orden divina. Qué macabro, ¿no? Todo esto se los doy para que entendamos mejor qué está sucediendo en este juicio de Álvaro Uribe Vélez. Primer presidente de Colombia, juzgado por delitos muy graves y se vienen más. En un próximo video les estaré hablando de Juan Guillermo Monsalve, un milagro viviente, de su esposa que también es un milagro y de cómo se le volteó la torta a Uribe Vélez, quien tratando de acusar falsamente a Iván Cepeda terminó delatándose él mismo. Y no te lo puedes perder porque a nosotros ya no nos pueden meter más los dedos a la boca. Colombia ya no es pendeja.